Hola a todos, muy buenas tardes. Tal y como esperaban los analistas, porque esto lo están diciendo desde el principio, la guerra empieza a causar efectos muy preocupantes en la economía europea y, sin embargo, Estados Unidos está resistiendo mucho mejor. Las cifras de los PMIs de manufacturas y de servicios que se han dado en Estados Unidos y que se han dado en Europa, pues nos permiten comparar de una manera bastante homogénea, bastante correcta, cómo están las dos economías. Y es evidente que Europa está en problemas, y no pequeños precisamente. Quédense que este vídeo les va a interesar. Vamos a seguir analizando esta loca situación que tenemos con estas bolsas al alza, mientras las noticias que vienen del Golfo cada vez son peores. Empezamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 23 de abril. Empezamos a grabar a las 17:40 de la tarde, hora de Zúrich, 11:40 de la mañana, hora de Nueva York. Antes de empezar, un momento de publicidad. Recordarles que en Serenity Markets hay una membresía que ahora está en una oferta de un 20% de descuento solo hasta finales de mes, con el código que pueden encontrar en la descripción de este vídeo. En esa membresía pues se da acceso a análisis de paper de las principales casas de inversión, junto con contexto, interpretación, claves operativas, Goldman, Bank of America, Nomura, JP Morgan, todo resumido, filtrado y explicado para ahorrar tiempo y ganar criterio. Además, incluye vídeos exclusivos semanales, análisis técnico y seguimiento de los datos más importantes del mercado. En serenitymarkets.com tienen los datos en la descripción del vídeo. Como les decía, la economía europea mucho peor que la americana, sobre todo en servicios. El pinchazo en servicios es apoteósico. Servicios en Europa se ha ido a 47,4, muy por debajo ya de la línea 50. Y claro, como servicios es mucho más importante que manufacturas, pues el composite de Europa, de los PMIs, estaría en 48,6, en contracción, frente al 50,1 que se esperaba. De nuevo, la economía europea en problemas porque es mucho más dependiente del petróleo. En cambio, Estados Unidos es un gran productor de petróleo y no le está afectando de momento la guerra, salvo en el tema de precios, porque en los precios de producción que se derivan de los PMI de manufacturas, pues se ha ido a los niveles más altos desde julio del 2022, lo cual no es muy tranquilizador. Pero en cuanto a cifras de crecimiento no hay problemas, porque manufacturas ha quedado en 54 cuando se esperaba 52,5, aunque aquí hay un poco de distorsión, como le ha pasado a Europa, que también el dato de manufacturas lo tenía bien por operaciones que se han anticipado al ver que empezaba la guerra y demás. Pero bueno, aún así, muy buen dato. Y en servicios, pues 51,3 cuando se esperaba 50,6, lejísimos de las cifras europeas. El dato de manufacturas es el mejor de 47 meses. El composite, que les recuerdo que en Europa ha quedado en 48,6, aquí se pondera debidamente servicios y manufacturas, pues en Estados Unidos ha quedado en 52 cuando se esperaba 50,6. Está clarísimo, a Europa le afecta muchísimo más que a Estados Unidos todo lo que está pasando con este conflicto de Irán. Un conflicto de Irán que, pese al optimismo irredento de las bolsas en que todo se va a solucionar, está completamente atrancado. Pakistán dice que si no hay nuevas cesiones por ambas partes, que las negociaciones están en un punto muerto. Irán, todo parece confirmar, ya lo estábamos advirtiendo, pero la prensa internacional cada vez es más contundente. Irán ha derivado y en este momento quien tiene el poder es la Guardia Revolucionaria, es decir, un interlocutor muy difícil porque esta gente está muy radicalizada. Entonces no interactúan en las negociaciones de la manera habitual, de la manera diplomática habitual. Esta gente es muy difícil de tratar, ya de por sí la parte moderada ya era difícil, pero con esto de la Guardia Revolucionaria ahí todo se ha complicado mucho. Parece que a Irán donde le pica es en el bloqueo naval, quieren que lo quiten para poder hacer nada porque les está arruinando. Y Estados Unidos, pues claro, se ha dado cuenta que ahí es donde hace daño y no quiere levantar el bloqueo. De hecho, no solo está bloqueando el estrecho de Hormuz, sino que hoy ha vuelto a capturar algún petrolero más en el océano Índico. Es decir, que Estados Unidos les persigue
por todos los lados en esa ruta hacia Asia del petróleo iraní, en la ruta claramente a China, que es su principal cliente. Y esto es lo que está haciendo mucho daño a Irán. Los de la Guardia Revolucionaria quieren que se quite esto y como no se quita, pues estamos en un punto muerto. Claro, y cada día que pasa es un día más de problemas, hay que seguir recordando que se va a necesitar mucho tiempo desde que se abra el paso y de momento no se abre ni por el forro. Y esto está haciendo mucho daño y el petróleo pues otra vez a subir, más unos 60% hasta 94,48. Siempre recuerden que estos son los futuros, que el físico está casi 20 o 20 y tantos dólares por encima de los futuros, está muchísimo más caro y por lo tanto el daño que se está empezando a hacer, bueno, pues no nos debe extrañar lo que ha pasado con esos PMIs en Europa. No solo se ven pistas de que la inflación se está poniendo nerviosa, por mucho que Wars haya trabajado para inventarse ahí nuevas medidas para bajar la inflación sin tener que hacer nada, simplemente midiéndola de otra manera, pues no solo con ese dato que hemos visto antes de los PMIs, por ejemplo, el IPC de Canadá de marzo ha quedado en más 2,4 cuando se esperaba más 1,9, muy por encima de lo esperado. Canadá, vecino de Estados Unidos, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Pero Wars parece que lo cree él que lo tiene solucionado, como ya comentamos ampliamente en los vídeos de esta semana, con las nuevas medidas alternativas que él quiere utilizar. Por cierto, que Wars, cuando explicó todo eso de que quiere usar nuevas medidas alternativas, dijo que no era cierto que los aranceles habían hecho subir en parte la inflación. Anda que no. Lo curioso es que hoy destacan los analistas de BCA que la propia Reserva Federal, es decir, el propio organismo que él pretende presidir, ha publicado este estudio en el cual se ve que sí que está tensándose la inflación y que el motivo es por los aranceles, aunque él diga que su propio organismo que pretende presidir, pues por lo tanto está equivocado, debe ser. Y él tiene la verdad al respecto. Lo tiene difícil, ¿eh? Porque tiene que defender unos intereses y otros, los dos a la vez, los de Trump y los de la economía y los de la propia Reserva Federal, y eso no le va a ser fácil. No me parece este el candidato idóneo, pero es que no había ninguno que fuera idóneo entre todos los que estaban entre los escogidos. O se pone a alguien que no esté tan de la cuerda o va a ser difícil. Él, hay que recordar además que su familia política está metida en el Partido Republicano, en las filas cercanas a Trump, pues hasta el Corvejón. Goldman ha dicho hoy que sube el nivel de ventas que esperan los rebalanceos de fin de mes. En el último dato decía 20.000 millones de dólares, ahora ha subido a 23.000 millones de dólares. Dice que va a ser un poco peor. Esto está como en el percentil 82 de los últimos años. Es decir, es una venta bastante importante que va a empezar a producirse pues seguramente a partir del lunes, no a más tardar, teniendo en cuenta además que hay el blackout de recompras está ahí y están la mayoría de recompras fuera de combate. Ya empieza a recuperarse poquito a poco, pero aún hay pocas. Estados Unidos intenta otra vez pinchar a China. Hay que recordar que pronto viajará Trump allí, si es que no lo anula. Hoy ha acusado a Estados Unidos a China de que está intentando robarle su tecnología de inteligencia artificial, lo cual ha causado pues el típico revuelo, con China protestando, en fin, procedimiento habitual. En datos macro, además de los que ya hemos comentado, hemos tenido paro semanal, no ha traído demasiadas novedades, 214.000 peticiones de subsidio semanal, cuando se esperaba 210.000, y donde hemos tenido bastantes cambios es en el dato de la confianza del AAII, es decir, de los inversores individuales. Como vemos, los alcistas han subido 15 puntos, casi 16 a 46%, los bajistas han bajado mucho a 34% y los neutrales también han bajado. Por lo tanto, ahora sí que estos pequeños inversores han pasado a muy alcistas, lo cual, por ley de sentimiento contrario, pues no es muy bueno. Aquí lo tienen, este gráfico de macro micro, tienen un poco más de perspectiva. La línea azul, la marcha de los alcistas, como vemos, está en el nivel más alto desde enero de este año. Y en rojo, pues tenemos la marcha de los bajistas. También es el nivel de pesimismo más fuerte, pues desde el mes de febrero más o menos.
El indicador de pánico-euforia de la CNN tampoco es favorable por ley de sentimiento contrario, porque como vemos está en euforia llegando a extrema, le queda poco para pasar a extrema. Esto muy favorable no es. Aunque no me cansaré de repetir que todos estos indicadores de sentimiento funcionan muchísimo peor cuando están altos que cuando están bajos. Por la simetría que tiene la bolsa tan grande, cuando están bajos son bastante buenos en adivinar suelos, pero cuando están altos son muy malos en adivinar techos. Pueden permanecer en esas zonas de sobrecompra durante mucho tiempo sin que el mercado caiga. Vamos a repasar el tablero para todos los que escuchan el vídeo como podcast. Tenemos al DAX alemán bajando 0,57%, Eurostoxx 50 menos 0,61%, Stocks 600 más 0,12%, IBEX 35 menos 0,90%. En divisas muy poquitos cambios, todo muy plano. El euro contra el dólar en 1,1735, el Bitcoin sube 0,15% hasta 78.331. El Bund baja 0,13, un americano a 10 años plano. El SP500 y el Nasdaq plano, prácticamente sin moverse. SP500 en 7.167 y el Russell también plano, más 0,04. El oro baja 0,33% hasta 4.737 dólares por barril, perdón, dólares por onza Troy, y el petróleo sube 1,47% hasta 94,33, en este caso sí, dólares por barril. En cuanto al VIX, está subiendo 2,13 hasta 19,18. Y los 7 magníficos, pues no hay grandes cosas. Tesla no ha tenido buena acogida de sus resultados, baja 1,75. Microsoft baja 1,78. Y el mejor es Amazon con una subida del 0,77%. Hoy he visto un paper interesante de Morgan Stanley que le resumo muy resumido, dando algunas ideas operativas que pudieran ser interesantes a tener en cuenta, creo. Dice que hasta ahora, dentro del mundo de la inteligencia artificial, pues lo que se pensaba era una sola cosa, ¿no? Después de que empezaran a construirse centros de datos y demás, producir más electricidad, porque los centros de datos la necesitaban, ¿no? Pero Morgan Stanley dice que esto ya está superado y que el próximo gran paso no está tanto en generar más energía, sino en poder entregar esa energía en el momento exacto en el que hace falta y con la flexibilidad suficiente para poder aguantar una demanda que no es muy previsible, ¿no? Entonces dice que la inteligencia artificial consume energía cuando millones de usuarios la usan, a veces sí, a veces no, que esto provoca picos de demanda y que la red eléctrica tradicional pues no está diseñada para reaccionar con rapidez. Entonces dice que creen que la clave donde se puede ganar pasta está en los sistemas de almacenamiento de energía, es decir, en las grandes baterías. Dice que estas baterías actúan como si fuera un almacén de electricidad, se cargan cuando la energía sobra o es más barata, cuando llega un pico fuerte, pues entonces las sueltan, ¿no? Entonces, eso las convierte en una solución muy valiosa. Morgan Stanley dice que hay varias compañías que están haciendo este tipo de cosas y que creen que van a verse muy favorecidas, muy favorecidas. Además dice que se está reduciendo la dependencia del litio y que se están encontrando otros productos. Estoy resumiendo muchísimo, ¿eh? Las empresas serían CATL, Tesla, LG Energy Solution, Fluence, la pronuncio mal para que se me entienda, Fluence y BYD, BYD. Y que además, con toda esta producción de grandes baterías, se podría ver beneficiada la demanda de litio, de cobre y de aluminio, entre otras cosas. Nunca viene mal pues el recibir alguna de estas ideas nuevas operativas sobre nuevos sectores que pueden ponerse interesantes. Morgan Stanley es el autor de todo esto. El futuro del mini SP500 pues sigue con una formación que podría ser un banderín alcista. Aún no estamos muy seguros. En cualquier caso, romper la zona del 7190 sería muy alcista. Le podría llevar a la banda de Mogilev superior, el 7285, y el perder el 7080 pues nos haría pensar que esto no era un banderín alcista, que era una figura de agotamiento. Y cuidado, por debajo de 7080 ya estaría el 7000 y ya por debajo empezarían los problemas. Siguiente nivel, la media de 100 en 6914. Por lo tanto, los niveles clave están muy cerca, tanto por arriba como por debajo.
Y en el gráfico de 1 hora, pues aquí están las cosas más claras aún. Está atrapado en los rangos de las bandas de Mogalef, como suele ser habitual. Por debajo, por lo tanto, muchísimo soporte en 7100, porque ahí está la banda de Mogalef inferior. Recuerden que aquí está quitado el nocturno. Y también porque ahí está la media de 100. Y por arriba, pues la banda superior de Mogalef en 7207 es la resistencia a batir. Cualquier salida por cualquiera de los dos lados puede generar un movimiento interesante de continuación. Pues tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. A nivel de vídeos personales, me despido hasta mañana en la crónica de apertura. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Ya saben que esta es su cadena internacional para todos los amantes de las finanzas de habla hispana, en cualquier país del mundo donde estén. Muchísimas gracias a todos. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Gracias. Hasta mañana.